Hola, Rafael. Hola, buenas tardes a todos. Desde la entidad de saneamiento quiero agradecer la amable invitación que nos habéis cursado y quiero contaros una historia que tiene que ver con Valencia y con su área metropolitana. Toda historia tiene unos protagonistas. En este caso, los protagonistas son la población que allí habita, la rica agricultura de regadío que allí se produce, el río Turia que los alimenta y les da vida, y una opción de futuro, yo diría que de presente, para mantener con vida y darle vitabilidad a todos estos agentes, que sería el papel de las plantas depuradoras. Os voy a presentar a los protagonistas. Estamos hablando de una área metropolitana que congrega a 50 municipios. No es exactamente una delimitación administrativa, sino es más bien una conurbación que hay alrededor de la ciudad de Valencia. Es 1,5 millones de habitantes y estamos hablando del 30% de la comunidad de la población de la Comunidad de Valencia. Es una población fija, no como en la costa. Aquí apenas son 50.000 habitantes, lo que cifra el Plan de Cuenca como población estacional. La demanda pues es importante, 150 hectómetros cúbicos. Mayoritariamente el agua nos viene superficial, cada vez menos, desgraciadamente, de origen subterráneo. Tenemos problemas con los acuíferos. El río Turia, que tradicionalmente suministraba agua a esta población, ya no es suficiente. Por eso hay que demandar otros caudales de la cuenca hermana, la cuenca del Júcar. 75, 25, depende de los años, la gestión, etc. ¿Qué tenemos con este caudal? Pues que es un volumen de abastecimiento garantizado, eso no lo dice el Plan de Cuenca. Y luego algo importante, que es un caudal constante sin oscilaciones mensuales. Tenemos un caudal más o menos plano, por no haber esas variaciones estacionales. El otro protagonista es la agricultura. Tenemos los riegos tradicionales del río Turia. Hay una gran acequia, la de Moncada. Luego hay un conjunto de acequias importantes que corresponden a la Vega de Valencia y una acequia que es la del Loro. 9.000 hectáreas, usos, pues cítricos, hortalizas, arroz. Cuando estamos pensando en el Real Decreto, ya lo sabéis, calidad 2.1. Demanda 200. 200 para regadío, solamente en la zona del entorno de Valencia, más 150 para abastecimiento de la población. El regadío, pues ya no es esa distribución uniforme como teníamos con el abastecimiento. Tenemos las fluctuaciones, ya las conocéis. En verano las plantas requieren agua, en invierno mucho menos. Lo que nos dice el Plan de Cuenca es que en este momento ese volumen de regadío que sí que estaba garantizado en abastecimiento no lo está en el caso del regadío. ¿Y de dónde dependen los recursos? Pues ahí tenéis el río Turia. Esa es una fotografía del tramo final, un poco antes de que entre a la ciudad, ese parque fluvial, que no sé si alguno os sugiero que lo visitáis y resulta muy agradable pedalear por él. Ahí tenéis la cuenca del río Turia, que excede la Comunidad de Valencia, nace, como algunos sabréis, en Guadalaviar, en Aragón, y en la gráfica pues veis lo que nos ocurre en la mayoría de los ríos, que desde hace unos años ha bajado. Del rojo estamos en el verde. El recurso superficial del Turia son 300 y algo. Y ya el abastecimiento y el regadío de los riegos tradicionales ya se los llevan. Y por encima está el resto. Tenemos Teruel, que sí que existe. Tenemos los riegos de la zona media. ¿Cuál es el problema? Que al final no tenemos río. Lo que tenemos es un río de personas. Esta imagen que está debajo del río con agua, eso muchos de vosotros lo conoceréis, es el parque del río Turia. Por ahí corría el río, ahora por ahí corren las personas. La otra posibilidad que tenemos que tiene el río Turia para llegar al mar, que os digo que es un río que no llega al mar, es lo que se llama el nuevo cauce. Está seco, es un pedregal. Luego el río Turia es un río triste, es un río que ha muerto antes de llegar a su encuentro con el mar.
puede ser una solución. Tenemos 5 grandes plantas, l'Horta Nord, con Calfarraset, y tenemos un volumen depurado de 154, más o menos como el orden de magnitud del abastecimiento. Además, cumplimos en la Comunidad Valenciana las plantas importantes, ya cumplimos la directiva en todas ellas. Siempre habrá algún problema puntual, lo intentamos resolver. Ya lo sabéis, caudal regular y garantizado. Y además, en este caso, próximas a la zona de riego, pero muy próximas, a tiro de piedra en algún caso. La acequia del Oro, si tiras el botijo, le llega a la acequia. Pero, ¿qué está pasando? Estamos reutilizando de forma directa una tercera parte. Está yendo al mar 90 hectómetros cúbicos, de esos 150, 90. ¿Qué pasa? ¿Por qué no reutilizamos más? No es un problema de falta de capacidad. Podríamos tratar el 100% del agua que se depura, es decir, los 150 hectómetros cúbicos. No es un problema de calidad. Las plantas que hay con la tecnología perfectamente dan la calidad 2.1, que es la que necesitamos para el riego de los productos que allí se producen. No es del todo un problema de regulación, sobre todo si tenemos una cuenca demandante amplia. Podríamos tener un aprovechamiento potencial, 70, 85%. Yo habitualmente el día de Navidad voy a comer a casa de mis familiares y paso por delante de la acequia de Moncada. Y el día de Navidad la acequia lleva agua, y a tope. Yo no sé quién riega ese día, pero la acequia lleva agua. No hay del todo un problema de falta de infraestructuras. Por ejemplo, en 2012 se reutilizó 30 hectómetros cúbicos más, un 30% más, hasta el 60%. Se ejecutó por parte de Aquamet una infraestructura que está ociosa, que bombeaba agua desde Pinedo a la acequia Real del Júcar. Tenemos otro bombeo desde Favara, de la planta de Pinedo, que es la importante. Pinedo mueve solamente ella 100 hectómetros cúbicos. No están las infraestructuras a pleno rendimiento, ahí tampoco está el problema. Voy a mostrar algunos datos más. Sí, gracias, Rafael. Canon de regulación, lo decía Rafael, 0,14 céntimos de euro el metro cúbico. Ese es el agua que en este momento están abonando a la Confederación Hidrográfica, a los regantes tradicionales. 4 céntimos. Ese es el coste del terciario y el bombeo, está cerca. En este momento lo está pagando la entidad pública de saneamiento de aguas residuales, no los agricultores. La situación de las infraestructuras asumidas por la Administración. Y aún así, no se está reutilizando más. El plan de Cuenca yo creo que ha sido un poco tímido. En el horizonte actual de volumen asignado, solamente ha asignado un 20%. Eso sí, en reservas, cuando hablamos de reservas, en un futuro más próximo, hablamos de 60 hectómetros cúbicos más, podríamos llegar hasta el 60. ¿Por dónde pasa? Yo creo que la palabra mágica es acuerdo. Acuerdo. Si nos sentamos, pero sin salir de la habitación hasta que no tengamos una solución. Si nos sentamos usuarios, colectivos y administraciones para que ganemos todos, que nadie pierda, que gane la sociedad, que no recaigan ni los costes ni las exigencias hacia ningún colectivo, si quitamos los protagonismos. Vamos a ser valientes, vamos a hacer una revisión concesional. Allí estamos hablando de riegos tradicionales, cientos de años, Jaume I. Perfecto, hay una cultura. Mantengamos la cultura, pero pongámonos al día. Hay que permutar agua, lo sabéis, de usos superficiales, regenerada. Tenemos que llegar a un acuerdo con el precio de reutilización. Probablemente nuestro marco legislativo haya que revisarlo. Para eso están las leyes, para que se revisen. No hay que tener miedo, hay que adaptarlas a las circunstancias, como dicen los abogados de las cosas. La ley de aguas, el Real Decreto 1620, porque vamos a ganar todos. Vamos a mejorar la calidad ambiental. Vamos a reducir la contaminación si la aprovechamos, si reutilizamos el agua. Va a haber
menos presión sobre el litoral. Acabo. La permuta para abastecimientos hará que ganen garantía, igual que los usos agrícolas. Y el coste puede ser socialmente asequible si ganamos todos. Muchas gracias por escucharme.